Where's your ID at? If you fail to identify yourself, you're going to go to jail. But he's not committed a crime and he's not doing anything wrong. We have the right to petition in this country. You are under arrest. I live in the front up there, I just told you that. En la tarde del 2 de enero de 2021, LaRon Marshall, residente de Battle Creek, iba de puerta en puerta en el complejo Hogares de Waintree Town, de Battle Creek, Michigan, recolectando firmas para formar una asociación de inquilinos para combatir la delincuencia y el maltrato dentro de su comunidad. Mientras charlaba con la señorita Totsky, el señor Marshall fue abordado por el agente Hamilton y otro agente no identificado de la oficina del sheriff del condado de Calhoun. Put your hand behind your back. For what? Put your other hand behind your My back. kids is right there. Okay. You're You're either going to follow instructions or you're going to go to jail. What instructions? Come over Has here he and talk to broken me, the law? like I said. Has he broken the law? That's what I'm asking. What law have I broken? You haven't told me nothing. We don't want. Soliciting without a permit. Soliciting what? Whatever you're soliciting. So you don't even know what I'm What are you doing. soliciting? That's why we're trying to over here and talk to me. Just Thank you. keep that rolling. I'm recording. You don't have to get off my porch. Oh yeah, I really don't care. I'm just her problem. I want to get on the report. So, Give me your ID. for what? Soliciting without a Soliciting permit. what? Soliciting. I haven't asked anybody for any money or anything. So what am I soliciting? Then what are you doing? Have I asked you? Did I ask you for any money? No. So what am I? I'm not He hasn't tried to soliciting sell money. me anything. Yeah. Then what are you doing? Collecting signatures. That's what I'm doing. I can do that. What? It doesn't matter. I can do that. It does matter. We have a right to- caller, which is why we're here making contact with you. Okay. Los agentes acusaron al señor Marshall de solicitación y este informa a los agentes que está recolectando firmas y no ha solicitado dinero a nadie con quien haya hablado, dejando de lado los actos. El delito de solicitación se refiere generalmente a acercarse a los ciudadanos para intentar mendigar o pedir dinero, o intercambiar un servicio no solicitado por dinero, y la solicitación se regula normalmente a nivel municipal. Su marco legislativo varía drásticamente de una ciudad a otra, ya que algunas ciudades prohíben el acto por completo y otras redactan protocolos muy específicos para permitir la solicitación en cierto grado. Incluso si el señor Marshall estuviera solicitando, no hay estatutos municipales, estatales o federales que le impidan hacerlo. No obstante, está claro que la expresión solicitando no se aplica al intento del señor Marshall de recoger firmas, y la primera enmienda ofrece protección explícita frente a entidades gubernamentales mientras se ejerce el derecho de petición. La petición del señor Marshall se deriva del concepto legal de los derechos de los inquilinos y entraría en el ámbito de protección garantizado por la primera enmienda, porque el propósito de una asociación de inquilinos incluye obligar al propietario o administrador de la propiedad a adherirse a las normas gubernamentales asociadas a esos derechos. El hecho de que los agentes, que son agentes del gobierno, hicieran un esfuerzo conjunto para inmiscuirse en ese derecho también sería un factor para decidir si los derechos de la primera enmienda del señor Marshall fueron violados. No hay nada ilegal en lo que el señor Marshall estaba haciendo y, como se ha demostrado en esta sección, su conducta está firmemente protegida por la Constitución. Esta interacción debería haber terminado en el momento en que informó a los agentes de que estaba recogiendo firmas, pero los agentes decidieron cambiar su enfoque para averiguar la identidad del señor Marshall. Okay, where's your ID at? See, they ask all the questions, but they don't want to answer no questions. If you fail to identify yourself, you're going to go to jail. But he's not committed a crime and he's not doing anything wrong. We have the right to petition in this country. Can I have your badge number, Hindering sir? and opposing. Hindering what? There's no investigation because there's been no crime committed. Okay, well, don't play with my right. You are under arrest. I live in the front up there, I just told you that. Deputy Hamilton, and No. who are you? I'm Luan. Can I have your badge number, officer? En primer lugar, el agente le dice al señor Marshall que será arrestado por no identificarse, pero luego cambia el supuesto cargo por el de obstaculizar una investigación y le ordena que ponga las manos en la espalda. Michigan no es un estado de parada e identificación, y para exigir la identificación de un ciudadano, un oficial debe adquirir una sospecha razonable para creer que el ciudadano está involucrado en una actividad criminal. Según la oficina del sheriff, la persona que llamó originalmente al 911 informó de una persona sospechosa que posiblemente estaba solicitando, y cuando los agentes llegaron a la escena, se les dio más que suficiente evidencia para concluir que el señor Marshall no estaba solicitando. Este no solo tenía una lista de firmas en la mano e hizo un gran esfuerzo para informarles que no estaba solicitando, sino que esta información también fue validada por la señora Totsky, que era un testigo independiente. Los agentes no tenían pruebas suficientes para sugerir que el señor Marshall estaba solicitando. Además, lo acusaron de obstruir o dificultar su investigación, y Michigan tiene varias leyes relativas a la obstrucción de una investigación. El artículo 750-478 del Código Penal de Michigan establece que una persona que es informada por un agente de la paz de que está llevando a cabo una investigación penal no debe intentar intimidar, obstaculizar u obstruir a un agente en el cumplimiento de sus funciones oficiales mediante un proceso no autorizado. Y el código continúa definiendo
definiendo un proceso no autorizado como un documento que simula un proceso legal, que es preparado o emitido por una agencia ilegítima que no es un tribunal o que de otra manera sería un proceso legal excepto que no ha sido legalmente presentado o registrado por una agencia gubernamental. La subsección 6 de este código crea una excepción para las personas que se reúnen legalmente, o la libre expresión legal de opiniones, o la designación de afiliación o asociación de grupos. Está claro que el señor Marshall no estaba violando este código y probablemente caerá dentro de la excepción específicamente señalada dentro del lenguaje del estatuto. When you're finished, I need a badge number now, or I'm going to have them call them, and then I'll have your superiors come down here. There are due processes that you need to follow as officers, and you're not. Hey, stay with that. Come up here. Los agentes escoltan al señor Marshall hasta su vehículo patrulla y el agente no identificado lo empuja violentamente dentro del vehículo y cierra la puerta de un golpe. Momentos después, el agente Hamilton vuelve al pórtico de la señora Totsky para entregarle una tarjeta con los números de placa de ambos. Was that really necessary to do in front of his kids? Y'all is wrong as hell, and he lives here. Okay. I got the utmost respect for you. Here's your mom. I got the utmost respect for you officers when you come out here and look out, but he lives here and he was on my porch and he didn't start a thing. And y'all is wrong. Every last bit of this was wrong and y'all done messed up. You messed up. You messed up. No, you don't. Every name, please. Okay, well, you can look it up. Y'all obviously have been here. I'm not doing this with you. Y'all were wrong. Y'all was definitely wrong. What are you gonna do? Arrest me on my porch when I've done nothing wrong? Are you I'm not. taking his children? Yeah, I'm definitely taking them as soon as you Then get I away need from me your because name. I feel threatened. I just talked to I their need mama your on the name. phone. Where's she at? Right up front with their newborn baby. No, she's not. Get up on my porch. El agente no identificado intenta obligar a la señora Totsky a proporcionar su identificación, pero ella se niega a hacerlo y el agente se marcha. Ella no tenía ninguna obligación legal de facilitar su identificación a los agentes, y dadas las circunstancias de esta detención, su decisión de llevar a los hijos del señor Marshall a su casa no era irrazonable. Me resulta difícil creer que un tribunal considerara irrazonable la decisión del agente de dejar a los hijos del señor Marshall con la señora Totsky, teniendo en cuenta que su casa estaba a poca distancia y que el señor Marshall autorizó a la señora Totsky a llevarlos a su casa. En la mayoría de situaciones, uno de los agentes probablemente habría llevado a los niños a su casa y los habría entregado a la custodia de la madre. Y en los casos en los que se detiene a ambos progenitores, la política suele ser contactar a los servicios de protección de menores para entregar los niños al pariente más cercano. Dicho esto, parece que el razonamiento del agente para averiguar la identidad de la señora Totsky era contactar con ella en caso de que les ocurriera algo a los niños, una vez que ellos abandonaran el lugar. Y existe una posibilidad de que la oficina del sheriff pueda ser considerada responsable en tal caso. El señor Marshall fue detenido y se le acusó de un delito grave de resistencia y obstrucción a un agente, que entra en el artículo 750.81d del Código Penal de Michigan. Sin embargo, este es otro estatuto que el señor Marshall claramente no estaba violando, ya que define la obstrucción como el uso o la amenaza de uso de la interferencia física o la fuerza, o un incumplimiento consciente de una orden legal. El señor Marshall no se mostró físicamente combativo en ningún caso y ninguna de las órdenes emitidas por los agentes era legal. El 6 de enero, el sheriff del condado de Calhoun, Steve Hinckley, y el subcomisario Tim Hurt declararon a través de Facebook que el departamento había completado una investigación preliminar sobre el incidente y que el agente no identificado había sido puesto en baja administrativa hasta que se pudieran llevar a cabo nuevas investigaciones. El sheriff declaró que el agente estaba, y cito, actuando en base a ordenanzas que eran válidas en otras comunidades y no en esta en particular. El 9 de enero se retiraron los cargos contra el señor Marshall y el subcomisario del condado de Calhoun emitió una disculpa en persona. Hablé con la abogada del señor Marshall, Jennifer Lord, quien me ha informado que todavía están en la fase de investigación de la interacción y están decidiendo si seguir o no con las acciones legales. En general, los agentes del condado de Calhoun obtienen una F por intentar aplicar un estatuto que no existe, por mostrar una incomprensión fundamental de la sospecha razonable y por detener violentamente al señor Marshall cuando no había cometido ningún delito. En el video queda claro que los agentes no tenían ningún interés en llevar a cabo una investigación legítima para determinar la legalidad de la conducta del señor Marshall, incluso cuando se les presentaron pruebas abrumadoras de que él no estaba infringiendo una ley que ni siquiera existía. Sencillamente no hay excusa para la conducta de este agente y no hay duda de que su ego jugó un papel importante en el resultado de esta interacción. El señor Marshall obtiene una A porque, aunque podría haber ejercido su derecho al silencio con más tacto, hizo un esfuerzo legítimo para disipar las sospechas del agente sin comprometer sus derechos constitucionales. Se negó a permitir que el agente lo intimidara y siguió esta interacción con la acción legal adecuada.
Nunca debería darse la circunstancia de que un ciudadano sea detenido por leyes inexistentes, especialmente cuando se está ejerciendo un derecho que está protegido por la Constitución. El señor Marshall hizo más de lo que se le exigía legalmente para demostrar su inocencia, y todo lo que dijo a los agentes fue corroborado por un testigo independiente y por hechos claramente observables. El señor Marshall consiguió echar por tierra las afirmaciones del agente sin ni siquiera referirse al hecho de que no existían leyes sobre la solicitación, y tanto el señor Marshall como la señora Totsky recordaron a los agentes el derecho a la petición.